Bueno, pues vamos a seguir con esta introducción a lo que es el desarrollo de aplicaciones para Android y lo vamos a hacer, bueno, pues con un pequeño proyecto donde vamos a seguir, pues avanzando, ¿no? Un poco en el conocimiento de estos diversos elementos que componen estas aplicaciones, ¿no? Pero bueno, igual que en el caso anterior de esa especie de hola mundo, pues con este segundo proyecto, pues la idea es ir, no profundizar demasiado, sino más bien ir eso, viendo un poco cómo funcionan estos diversos componentes, estos diversos elementos, ¿no? Que conforman nuestras aplicaciones, ¿vale? Así que la idea es, pues, hacer una pequeña aplicación que nos permita trabajar nuevamente estos conceptos de layouts, ¿vale? Luego en el siguiente proyecto pues profundizaremos más en este concepto, ¿no? En esta idea de los layouts, de cómo construimos estas interfaces de usuario. Veremos pues algunos de los distintos tipos de layouts que están disponibles en la plataforma, ¿no? Y que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Vale, lo que vamos a ver también en este caso es cómo manejar, ¿no? Estos archivos de recursos, ¿vale? Con respecto a lo que son estos literales de cadenas de caracteres, ¿no? Que ya veíamos que nos aparecía algún warning ahí en el editor y vamos a tocar también un poquito por encima lo que es la interacción del usuario, cómo va a responder, ¿no? Cómo hacemos para que nuestra aplicación responda a esas acciones del usuario, ¿no? En concreto, pues lo veremos respecto a uno de estos eventos, ¿no? Pues añadiremos un listener, ¿vale? Que responda a los eventos de clic, ¿no? En este caso, en un botón. Bien, entonces lo que vamos a hacer pues es una pequeña app muy sencilla que tendrá pues una única pantalla, ¿vale? Y que nos va a permitir pues seleccionar pues una carta de vinos, ¿no? Básicamente, pues a partir de una lista desplegable donde tendremos pues diferentes tipos de vinos, pues por ejemplo blancos o rosados o tintos, pues nos aparecerá en función de esa selección que hagamos, pues la lista de vinos correspondientes, ¿no? Vale, algo, pues eso, ya digo, muy muy sencillo, ¿no? Tendremos una única actividad, un único layout, ¿vale? Pues a partir de pues eso, de estas plantillas con las que creamos nuestras apps, ¿no? Que ya nos proporciona Android Studio, pues ya nos va a construir pues este interfaz donde nos mostrará el título. Por ejemplo, pues esta aplicación se va a llamar One More Wine, o bueno, el nombre que le queráis dar, y básicamente lo que nos va a aparecer ahí es una lista desplegable, ¿vale? Un view, ¿no? Una vista en terminología pues de Android. De hecho, estos controles pues se llaman spinners, donde, bueno, pues aquí nos aparecerán pues estos tres tipos, ¿no? Blanco, rosado y tinto. Vale, tendremos debajo un botón, ¿vale? Pues con ahí algún texto, buscar o lo que sea. Y a continuación, ¿vale? Una vez que hagamos clic en ese botón, pues nos aparecerá aquí pues esa lista de vinos del tipo que hayamos seleccionado, ¿no? Bien, entonces el primer paso pues será crear el proyecto, ¿vale? Bueno, vemos qué características va a tener, pero en principio lo que haremos será utilizar esa plantilla, ¿no? Que era empty activity. Vale, le tendremos que dar un nombre, ya digo, podéis usar el nombre que os dé la gana. Ese nombre, en principio, que asignéis es el que se va a usar de título, ¿vale? Va a quedar en el manifest
es el que nos va a aparecer aquí, luego lo podremos cambiar, ¿vale? Pues yo le voy a llamar así, one more wine, ¿vale? ¿Qué más? Tendremos que seleccionar el lenguaje, que por defecto va a ser Kotlin, y tendremos que establecer una versión del API del SDK. Pues por ejemplo, pues podemos seleccionar un API, la versión 24, ¿no? Que es la de, pues de Android 7, ¿no? En adelante. Vale, bien. Entonces, como en el caso anterior, esto ya nos va a generar automáticamente una actividad principal, ¿vale? Tendremos, como en el caso anterior, pues ese main activity, ¿no? Que tendrá asociado pues ese archivo Kotlin que luego editaremos. Se nos habrá generado también un archivo XML donde construiremos pues ese interfaz de usuario, ¿vale? Es decir, esta pantalla, ¿de acuerdo? Que se va a llamar por defecto activity main.xml, ¿vale? Bueno, si os fijáis, para los nombres de estas actividades, que al final son clases, se usa pues la convención camel case, ¿no? Para los nombres, empezando con mayúscula, ¿no? Cada una de las palabras. Sin embargo, para estos archivos XML se utiliza pues snake case, ¿no? Con las distintas palabras que conforman el nombre en minúsculas separadas por guiones, ¿no? Es un poco la convención. Vale, entonces esto será este archivo XML donde añadiremos, ¿no? Bueno, en realidad nos viene ya con un layout, ¿vale? Predefinido, el constraint layout, que es para hacer, digamos, interfaces de usuario un poco más complejos, lo vamos a sustituir por otro mucho más simple, lo vamos a cambiar por un layout lineal, ¿vale? Bueno, esto luego lo vemos. Y ahí vamos a añadir pues estos distintos controles, ¿no? Estas distintas vistas, ¿no? Lo que es pues este spinner, ¿no? Esa lista desplegable, vamos a añadir ese botón y vamos a ver cómo añadimos también pues esta caja de texto, ¿no? Es un text view, ¿vale? En este caso, bueno, pues que nos permite ahí tener múltiples líneas o lo que sea, ¿vale? Pero ya digo, esto lo vamos a ver pues muy por encima, ¿de acuerdo? Luego ya nos iremos deteniendo, ¿vale? En siguientes proyectos, en aspectos particulares de todo esto, ¿no? Como pueden ser los layouts o las propiedades de, pues, un determinado control, ¿no? O como en este caso, que vamos a tocar un poco la interacción, cómo se responde a un evento, ¿no? En el momento, pues, que hagamos clic sobre este botón, ¿vale? Entonces definiremos aquí un listener, es decir, pues algo que se encargue de escuchar esos eventos que se producen, ¿no? En este caso, cuando se produce ahí un clic sobre ese botón, ¿vale? Entonces tendrá que dispararse en nuestra actividad principal, en algún sitio, pues un código que responda a estos eventos de clic, ¿no? Que bueno, de alguna manera se dé cuenta de que el usuario está pulsando sobre ese botón para responder a esa acción de alguna manera, ¿no? Y en este caso será rellenando pues esta caja de texto con esa lista de vinos o de lo que sea. Vale, y adicionalmente también tocaremos ahí otro archivo XML, ¿vale? Que es el pues strings XML, donde pues meteremos los distintos literales, por ejemplo, de esos tipos de vinos, etcétera, ¿no? Para que bueno, pues responda de forma distinta en función del idioma, etcétera, ¿vale? Bien, pues entonces, siguiente paso, ¿vale? Esto lo podéis hacer ya, podéis parar el vídeo, podéis crear vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Donde, ya digo, partimos de esta plantilla, como en el caso anterior, empty activity, establecemos el título, el lenguaje y la versión del API, ¿vale? Y ya continuamos en el IDE. Bien, vamos a crear este nuevo proyecto. Entonces decíamos, seleccionamos esta plantilla Empty Activity, que ya es la que está seleccionada por defecto. Establecemos un título para nuestra aplicación, ¿no? Un nombre. One more wine.
eh, el lenguaje Kotlin, ¿vale? Y la versión del API 24, ¿no? Decíamos, bueno, podéis seleccionar la que queráis, pero bueno, en principio, pues esta pues es muy estándar, ¿no? Bien, le damos a terminar y ya nos lanzará el editor, bueno, y nos habrá creado, pues, por un lado, ¿no? Este archivo, ¿vale? Kotlin con esta clase, main activity, y por otro lado, pues tendremos el archivo XML, bueno, pues con una configuración por defecto, ¿vale? Un layout por defecto para lo que es esta pantalla inicial asociada a esa actividad. Vale. Bueno, entonces, aquí vemos, ¿no? En este archivo XML correspondiente al layout, cómo pues nos ha creado, ¿no? Digamos, esta estructura, ¿vale? A partir de la cual va a construir esa interfaz de usuario a partir de un constraint layout, ¿vale? Eh, ya digo, en siguientes proyectos nos introduciremos más en los layouts, ¿vale? Pero básicamente son contenedores en los que vamos a introducir nuestros controles, ¿vale? Como por ejemplo esa caja de texto que nos aparece aquí, ¿no? ¿Vale? Donde está este mensaje Hello World, ¿vale? Se corresponde con este text view que tenemos aquí, ¿vale? Y esto, pues lógicamente, igual que cualquier otro botón, lista desplegable, checkbox o lo que sea, cualquier otro de estos views, ¿vale? Al final son todo vistas, todos esos componentes heredan de un tipo padre que se llama view, ¿vale? Una clase en Android. Y tienen que estar dentro de un contenedor, ¿no? Que son estos layouts, ¿vale? Y cada uno de estos layouts establecen, bueno, pues una manera distinta de agrupar o posicionar esos distintos componentes en su interior, ¿vale? Hay algunos que son más flexibles que otros, ¿vale? Que nos permiten, bueno, pues mayor nivel o grado, ¿no? De control a la hora de posicionar esos distintos elementos, y otros menos, otros son más simples, pero bueno, en función de lo que estemos buscando, qué es lo que queremos conseguir, cuál es el efecto, cuál es la distribución que queremos darle a estos distintos elementos de nuestra interfaz de usuario, pues usaremos uno u otro, ¿no? Pero bueno, en principio nos quedamos con esta idea. Por un lado tenemos esos contenedores, que son esos layouts, ¿vale? Y cada tipo de layout define una forma específica de distribuir esos distintos componentes, y luego lo que son estos controles en sí, a través de los cuales interacciona el usuario, ¿no? Como estas cajas de texto, estas listas desplegables, estos botones, etcétera, que tienen que estar dentro de un layout, ¿vale? Entonces es un poco lo que vemos aquí, ¿no? En esta jerarquía de este archivo XML, por un lado tenemos pues un layout, como es este constraint layout, y luego en su interior vamos añadiendo los diferentes elementos de la interfaz de usuario que van a estar contenidos, gestionados por este layout. Vale. Bueno, en principio a nosotros de lo que hay aquí ahora mismo no nos interesa nada, ¿no? No queremos ni este layout, que ya digo que es más, bueno, complejo, en el sentido de que nos ofrece más posibilidades a la hora de colocar los distintos componentes. No lo necesitamos para nuestro proyecto, vamos a utilizar uno más simple, y esta caja de texto en principio pues también nos la vamos a cargar, y luego pues ya añadimos una nosotros, ¿vale? Así hacemos un poco todo desde el principio. Así que lo que voy a hacer es borrar todo esto. Bueno, pues vamos a añadir nuestro linear layout, ¿vale? Este, pues ya digo, es un contenedor que va a agrupar los elementos de forma lineal, es decir, a medida que vayamos añadiendo distintas vistas, ¿no? Distintos componentes, controles a este layout, pues los va a ir colocando o bien horizontalmente o bien verticalmente.
Bueno, tenemos que indicar dos propiedades. Esto es para cualquier vista que de nuestro interfaz de usuario, ¿no? Es obligatorio en Android, pues establecer cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el alto de ese componente. Bueno, pero antes vamos a indicar pues el XML namespace, de donde pues están definidos todos los distintos atributos, los valores, etcétera, ¿no? Bueno, pues de estos componentes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está, ya nos lo va a autocompletar automáticamente Android Studio, ¿no? XMLNS, pues ahí ya nos aparece, ¿no? Ese namespace Android, ¿vale? Con la pues, URL del esquema. Y ahora, ya digo, vamos a establecer cuál es ese alto y cuál es ese ancho, ¿no? Por ejemplo, pues width, Android Layout Width, ¿no? Que ya que nos indica que es un atributo obligatorio, ¿no? Requerido, ¿vale? Y bueno, pues aquí podemos establecer un valor numérico, podríamos, pues yo qué sé, dar el tamaño pues en píxeles o en un valor de densidad de píxeles o lo que fuera, ¿vale? Pero bueno, ya hay definidas aquí unas constantes que se utilizan habitualmente, que son pues para ajustarlo al tamaño del padre, es decir, el elemento que lo contiene a este que estamos añadiendo, que en este caso sería pues la propia ventana o pantalla que se está construyendo, ¿no? O pues muchas veces se utiliza este otra constante, wrap content, para que se ajuste el tamaño de este componente al contenido que tenga, ¿no? Bueno, nosotros queremos en este caso que este layout, este contenedor, tenga el tamaño de la propia pantalla, ¿vale? Así que en lo que es el ancho vamos a establecer match parent, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para el height, ¿no? Para lo que es la altura, que pues de forma similar también nos indica que es un campo obligatorio, match parent. Bueno, y como decía antes, estos layouts lineales nos van a permitir distribuir los elementos contenidos o bien de forma horizontal o bien de forma vertical. Bien, esto también lo podemos establecer a través de una propiedad, ¿no? Del mismo, que es orientation, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí le vamos a dar, en este caso, ¿no? La orientación que nos interesa. Si, bueno, echamos otra vez un vistazo, ¿no? Al esquema de esa pantallita, ¿no? Que queremos construir, pues estos elementos están en una disposición vertical, ¿no? Tenemos esa lista desplegable, debajo el botón y debajo este campo de texto donde nos aparecen pues esa lista de valores, ¿no? De vinos en este caso, ¿no? Así que, pues aquí vamos a establecer esa propiedad vertical. Bueno, aquí no sé si no vamos a ver gran cosa, ¿no? Porque simplemente estamos añadiendo ese contenedor, ¿de acuerdo? Bueno. Vale, lo tendríamos aquí, pero bueno, en principio no vemos nada, no hay ningún elemento aquí dentro. Bien, pues vamos a seguir añadiendo elementos. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a añadir? Pues va a ser esa lista desplegable, ¿de acuerdo? A través de la cual vamos a seleccionar esos distintos tipos de vinos. Entonces podemos hacerlo directamente, por ejemplo, en este caso, de forma gráfica, ¿no? En este editor gráfico, pues a partir de la paleta de elementos que tenemos aquí, ¿no? Pues con algunos comunes de texto, botones, etcétera. Y aquí dentro de estos containers, ¿no? Estos contenedores, pues tenemos aquí el spinner, ¿no? Que es esa lista desplegable, ¿vale? Entonces simplemente lo pinchamos, lo arrastramos, ¿no? Lo colocamos ahí donde nos dé la gana, automáticamente lo va a llevar a, bueno, pues como tiene orientación vertical, pues lo va a desplazar hacia arriba, colocar pues en la primera posición que pueda, ¿no? Vale, la primera que esté libre, ¿no? Empezando de arriba hacia abajo. Y entonces, bueno, pues vemos que aquí nos aparece, ¿vale? Este spinner, ¿de acuerdo? Bien, con, bueno, pues el ID correspondiente, que luego pues lo utilizaremos para, por ejemplo, acceder desde el código a este elemento y poder saber qué opción se
seleccionó, ¿vale? Entonces, pues aquí voy a, por ejemplo, a cambiarle el nombre y le voy a dar, pues, spinner. Le voy a llamar, por ejemplo, wine type, ¿vale? ¿Qué más? Nos fijamos también cómo automáticamente nos añadió este ancho y este alto, ¿vale? En este caso el ancho es match parent, entonces si os fijáis aquí es del mismo tamaño que el contenedor en el que se encuentra, que en este caso este linear layout, ¿vale? Es decir, lo hizo todo lo grande que pudo para, bueno, pues que nos abarque todo este espacio horizontal del contenedor. Y en el caso de la altura, pues es un wrap content, ¿vale? Para ajustar a lo que es el tamaño del contenido, ¿no? De lo que sería, en este caso, una línea de texto. Bueno, vamos a cambiar, ¿vale? Para que este desplegable también se nos ajuste a los elementos que vaya a haber en esa lista desplegable, pues vamos a cambiar esto, pues también por wrap content, ¿vale? Aunque en este caso, pues no hay nada, ¿vale? Ahí nos aparece. ¿No? Con este tamaño pequeño debido precisamente a que esa lista de momento está vacía, ¿no? Luego ya veremos cómo añadimos ahí los elementos. Vamos a tratar de centrar también este componente dentro de lo que es el contenedor, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a poder hacer de diversas maneras, pero bueno, podemos o bien ajustar esa colocación del propio componente o podemos establecer pues un valor dentro de lo que es el layout para la colocación de el contenido que haya internamente. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, a lo que es este spinner, ¿no? Pues establecer ahí una propiedad que se llama layout gravity, ¿vale? Que nos permite establecer cuál es la posición de este view, ¿no? De esta vista, de este componente dentro del layout en el que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí distintas opciones, ¿no? Abajo, en el centro, centrado horizontalmente o centrado verticalmente, etcétera. Vale, vamos a poner, por ejemplo, centrado, ¿no? Vale, y ahí vemos cómo nos lo desplazo, ¿vale? Al centro de el contenedor en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Otra forma sería establecer una, digamos, colocación en el propio layout, ¿vale? En este caso utilizaríamos esa propiedad gravity, ¿vale? En el caso anterior hicimos layout gravity, en este caso utilizamos gravity dentro del propio contenedor, ¿no? Y entonces podemos utilizar esto, ¿no? Este centrado horizontal, ¿no? O centrado vertical, o al final, en el fondo, arriba, etcétera, ¿no? Tenemos izquierda, derecha, tenemos ahí pues esas distintas opciones, ¿vale? Ya digo, todo esto, volveremos sobre esto, ¿no? Cuando en el siguiente proyecto trabajemos más, pues el tema de los layouts, ¿vale? Pero bueno, para que nos vaya ya sonando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar este centrado horizontal, con lo cual, pues el componente me lo va a dejar pegado hacia arriba, ¿vale? Porque lo mueve, ¿no? Al tener esta orientación vertical, lo va a mover hacia arriba hasta el primer sitio donde lo pueda poner, ¿vale? Que en este caso, como no hay ningún otro componente, me lo lleva hasta arriba de la pantalla. Pero, por ejemplo, si aquí usara esa propiedad o ese valor del atributo center, pues me lo va a centrar dentro de lo que es la pantalla, ¿no? Tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Bueno, entonces, en principio, yo ahora aquí voy a dejar pues ese centrado horizontal, ¿no? Esto ahora no nos preocupa demasiado, ¿no? Pues ese aspecto final que tenga. Vale, nos interesa, ya digo, ¿no? Ir un poco, empezar a jugar con estos controles, la disposición de los mismos dentro de los contenedores, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin pararnos tampoco demasiado en especificidades, ¿no? De algunos de estos atributos, etcétera.
Bien, pues ya tenemos nuestro spinner, que en principio tendremos que añadirle luego algún valor ahí, ¿vale? Para que se pueda seleccionar. ¿Qué tenemos que añadir ahora además? Bueno, pues lo siguiente que teníamos que añadir en esta pantalla, ¿no? Debajo de este spinner es añadir este botón para buscar, ¿no? Seleccionamos aquí un elemento en la lista, hacemos clic en el botón y luego en esta caja de texto nos tiene que aparecer pues esos valores, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a añadir aquí un nuevo elemento. En este caso va a ser un botón, ¿vale? Vamos a hacerlo también directamente utilizando pues este asistente gráfico. Cogemos este button y lo arrastramos aquí en cualquier parte, ¿no? Ya digo, nos lo va a llevar hacia arriba y nos lo va a pegar justo debajo del spinner. Como antes, ¿no? Podemos ajustar lo que es el ancho, que ahora mismo, si nos fijamos, ocupa todo el espacio horizontal del contenedor, del layout, ¿vale? Pues vamos a cambiar este match parent por wrap content, con lo cual pues va a ajustar el ancho de ese botón al texto que contiene, ¿no? ¿Vale? Que es este button de aquí. Vale, y este texto pues también lo vamos a modificar, ¿vale? En principio lo voy a modificar aquí. Vamos a poner ahí buscar. Pero bueno, esto luego lo vamos a sustituir, ya digo, vamos a irnos ahí a los recursos y vamos a establecer ahí el valor en los recursos, ¿no? Para este componente. Y antes vamos a añadir el resto de los elementos. Y lo que nos falta aquí pues va a ser añadir un componente de texto, ¿de acuerdo? Un componente de texto, por ejemplo, pues un text view, ¿vale? Que lo vamos a añadir ahí debajo. Y pues como en el caso anterior, pues podemos cambiar aquí tanto el ancho, ¿vale? Este match parent, vamos a cambiar también por un wrap content. Y pues el texto este en principio lo vamos a cambiar por lista de vinos. Vale. Bueno, antes de ver un poco, ¿no? Porque de hecho, pues no sé si nos aparecerán por aquí. Vale, aquí ya nos aparecen, ¿no? Estos warnings, ¿vale? Que tenemos metidos esos literales directamente en el código, tanto buscar como lista de vinos, y nos está diciendo deberías usar un recurso de tipo string. Vale, esto lo vamos a ver ahora, cómo lo hacemos, pero bueno, por ajustar a un poco, ¿no? La apariencia de esto, ¿no? Que están ahí pues como pegados todos esos elementos, vamos a darle un poco de espaciado entre ellos. Esto lo podemos hacer de forma fácil en las propiedades de nuestro layout estableciendo un valor de padding. Vale, con lo cual vamos a dar un margen, ¿no? Entre los distintos elementos que hay ahí. Por ejemplo, 16 dp. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Bien, entonces esto lo que va a hacer es, para lo que es el propio contenedor, ¿vale? Lo que es el propio contenedor, ¿no? Si nos fijamos, pues esta lista desplegable que antes estaba pegada al borde de la pantalla, pues ahora hay ese espacio entre ese borde y pues el límite, ¿no? O el perímetro del control, del spinner, de la lista desplegable. Pero vamos a hacer lo mismo con estos distintos elementos, ¿no? Bueno, esto de dp lo que significa es densidad de píxeles, ¿vale?
esto también lo comentaremos en el siguiente proyecto, pero básicamente lo que nos permite, en vez de poner valores exactos o concretos de píxeles, como esta aplicación puede ejecutarse en diferentes dispositivos con resoluciones de pantalla distintas, o incluso una tablet y un smartphone, ¿vale? Que van a tener pues pantallas de tamaños diferentes y resoluciones diferentes, utilizando, en vez de un valor concreto de píxeles, ¿no? Pues 16 píxeles o 24 píxeles o 32 o 50 o los que sean, si usamos, ¿no? O milímetros o puntos o lo que sea, en vez de usar eso usamos un valor de densidad, ¿vale? En principio, pues se va a mantener, ¿no? La proporción entre distintas pantallas con distintos formatos, ¿no? O distintos tamaños. Entonces era, bueno, pues el tipo de tamaño que utilicemos habitualmente. Bueno, vamos a, igual que hicimos para añadir un espaciado interno dentro de nuestro contenedor, ¿vale? Para separar un poco esos elementos del borde. Bueno, vamos a separar un poco también estos distintos componentes entre sí. Pues nos vamos a cada uno de esos componentes, por ejemplo el spinner, y vamos a utilizar aquí una propiedad que se llama layout margin, ¿no? Y pues vamos a darle un valor de, pues yo que sé, pues 16 dp, ¿vale? Entonces vemos cómo se separó de esos controles, ¿no? Igual se ve mejor aquí en esta vista de lo que es pues esta plantilla, ¿no? O estos planos de lo que es la pantalla, ¿no? Pues como se abrió aquí un espacio, ¿no? Separando ese botón, ¿vale? En realidad, pues eso, creo un espacio de esos 16 píxeles alrededor, ¿no? Y bueno, pues esto mismo lo vamos a hacer en el resto de controles, ¿no? O vistas que tenemos aquí, ¿no? Estos views. Margin no tenemos aquí. Bueno, a la hora de establecer este margen dentro de lo que es el layout, ¿vale? Para esta vista, pues tenemos distintas opciones. La que utilizamos antes, que nos establece pues todo ese margen, ¿no? En el perímetro del control, o podríamos hacerlo solo pues pues en la componente horizontal, es decir, a izquierda a derecha, a la izquierda, a la derecha, al final o al principio, arriba o abajo. Esto de ¿por qué tenemos aquí izquierda, derecha, final o principio? Porque dependiendo de la configuración de idioma que tengamos, se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, nosotros, bueno, pues nosotros leemos de izquierda a derecha, pero los árabes, por ejemplo, leen o escriben de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por un lado tenemos la posibilidad de establecer directamente un valor para la izquierda, un valor para la derecha, o estos valores de start y end que van a depender de la configuración regional, ¿vale? Dónde está el principio o dónde está el final, si está hacia un lado o está hacia el otro. Bueno, para no complicarnos ahora, pues vamos a seguir utilizando este layout margin como antes, ¿no? 16 dp y lo mismo. Ahora, digamos, la apariencia nos da un poco igual. Vamos a añadirlo en este text view, ¿no? Lo único que queremos es un poco separar todos esos elementos, ¿no? Darles ahí un poquito de aire alrededor y nada más, ¿no? Sin preocuparnos de nada más. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es cómo trabajamos estas textos, estas cadenas de caracteres, estos literales que tenemos ahí para sacarlos de nuestro código y llevarlos a un archivo de recursos. Pero bueno, antes de nada vamos a hacer una ejecución de lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Para comprobar que todo funciona correctamente. Seleccionamos entonces alguno de los dispositivos que tengamos emulados actualmente, ¿vale? Alguna de estas máquinas virtuales que ya tengamos construidas. Pues no sé, por ejemplo voy a seleccionar esta, Pixel 4, ¿vale? Lo importante es que tenga un API que sea superior, igual o superior al que establecimos para nuestro proyecto, porque si no, no nos va a funcionar. Y le damos aquí al botón de play que automáticamente va a lanzar por un lado esa máquina virtual y por otro lado va a construir nuestra app,
¿vale? Va a construir ese paquete APK y lo va a instalar en el dispositivo correspondiente, ¿vale? Y posteriormente, pues lanzará la ejecución del mismo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra aplicación, ¿no? Tenemos ahí esta lista desplegable, este spinner que ahora mismo no contiene ahí pues ningún elemento. Tenemos este botón de buscar, que pues, evidentemente la aplicación tampoco responde a esos clics que hacemos sobre el mismo. Y pues este text view, ¿vale? Que se nos rellenará posteriormente pues con los distintos tipos de vinos, ¿no? Denominaciones de origen o lo que sea, pues en función de la variante que hayamos seleccionado en la lista desplegable. Y automáticamente nos muestra aquí, en esta barra, pues el título, ¿no? Que hayamos establecido para nuestra aplicación. Bueno, pues en principio todo funciona, parece que sin problema. Vamos a ver cómo modificamos estos literales, estas cadenas de caracteres, estos strings, para que no estén directamente escritos dentro del código de la aplicación y que estén en un archivo de recursos. Bien, como vimos antes, aquí en esta pestaña de problemas nos aparecían estos warnings, ¿no? Estos mensajes. Por ejemplo, este asociado al botón, ¿no? Diciéndonos que el texto de buscar, ¿no? De este botón, de este componente, ¿vale? Este texto de aquí está, bueno, pues eso, escrito directamente en el código y debería ser un recurso de tipo string. De hecho, podemos resolverlo directamente desde aquí. Si pulsamos con el botón derecho sobre este warning, pues aquí nos aparece Show Quick Fixes, ¿vale? Pues mostrar esos arreglos rápidos. Y podemos darle aquí Extract String Resource, ¿no? Que ya automáticamente nos va a construir un recurso de tipo string a partir de este, bueno, digamos, este problema que tenemos, ¿no? La otra opción pues sería eliminar directamente ese texto, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, a ver qué es lo que hace. Bien, entonces nos pregunta, oye, voy a construir un nuevo recurso, tengo que darle un nombre, ¿vale? Pues le voy a llamar al nombre del recurso, le voy a llamar button buscar, ¿no? ¿Cuál es el valor que le quiero dar a ese recurso? Que básicamente es esta misma cadena de texto, buscar. Y esto me lo va a guardar dentro de un fichero que está aquí en res. Bueno, tengo que darle aquí a OK primero. Vale, vamos a crearlo primero y ahora lo vemos, ¿no? Fijaros, por un lado me cambió ese texto buscar que tenía aquí por este @string button buscar. Bien, ¿esto qué es? Esto es un ID, una referencia a un elemento que tenemos aquí dentro, ¿no? Dentro de esta carpeta de recursos, en esta subcarpeta de values, valores. Aquí tenemos este archivo strings XML, que si lo abrimos, pues aquí nos aparece ahora. Voy a quitar esto. Nos aparece pues un nuevo elemento, un nuevo recurso, ¿vale? De nombre, pues ese que le dimos, botón buscar, con el texto que le queremos dar, ¿no? Y de hecho, pues ya teníamos uno aquí, este archivo ya estaba creado. De hecho, lo vimos también, ¿no? En el proyecto anterior, que es donde está establecida el nombre de la aplicación. Y pues lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a poner aquí en español, por ejemplo. Un vino más. Bien, y ahora tendríamos que hacer lo mismo pues con el resto de literales de tipo string, de tipo cadena de caracteres que tengamos en nuestra aplicación, ¿no? Como es ese texto que nos aparece en el test view de lista de vinos, ¿no? Deberíamos eliminarlo de allí y añadirlo en nuestro archivo de recursos, ¿vale? Es decir, perdón, aquí
¿no? Este lista de vinos tendríamos que hacer de forma similar a como hicimos con ese texto contenido en el botón de buscar. Bueno, pues muy sencillo, podéis intentarlo un minuto y luego lo hago yo. Entonces, como en el caso anterior, podríamos irnos aquí a esta lista de problemas, ¿no? El warning anterior referente al tipo, a la cadena de texto que teníamos en el botón ya nos desapareció, ¿vale? Ahora tenemos simplemente la correspondiente a este text view. Entonces, pues podríamos hacerlo directamente desde aquí, como hicimos en el caso anterior. Show quick fixes y extract string resource, ¿vale? Eso sería una forma de hacerlo. Otra, hacerlo nosotros de forma manual, de forma similar a como hicimos aquí. Es decir, nos vamos a este archivo de recursos, ¿vale? Este o podría ser otro, ¿no? Pero bueno, en principio, como estamos usando este, podríamos crearnos algún otro, ¿vale? No hay mayor problema. Entonces nos vamos a crear también un nuevo recurso de tipo string, ¿vale? Que le tenemos que dar un nombre, es decir, va a ser el identificador a través del cual luego vamos a referenciar este valor. Pues este va a ser un text, yo qué sé, lista vinos o como le queramos llamar. Y ahí lo que vamos a poner es el texto que teníamos aquí dentro, ¿no? Esto de aquí, lista de vinos. Vale. O si no, mira, los voy a cambiar. Porque si no, unos están en inglés, otros están en español. App name, este va a ser button find y este text list y ya está. Bueno, entonces tenemos estos tres recursos de tipo string, nombre de la aplicación, este que es el texto que vamos a poner en el botón de buscar y este es el texto que vamos a poner en la lista que luego se va a rellenar con esos valores de vinos, ¿no? Así que ahora nos vamos a nuestro fichero XML. Esto lo acabo de modificar. Button find y ahora pues aquí donde tenía este texto, esto lo voy a sustituir por el ID de uno de estos recursos, ¿no? Que es de tipo string, ¿vale? ¿No? Está en este archivo strings XML y se denomina era text list, vale, ahí está. Correcto. Vamos entonces a darle ahora también un valor o los valores de esta lista desplegable, ¿de acuerdo? Esos diferentes tipos de vino tinto, vino blanco o vino rosado, ¿no? Para poder seleccionar luego en esa lista. Bueno, para hacer esto vamos a crearnos dentro de este archivo de recursos también esos valores, ¿no? Esos textos. En este caso, lo que vamos a crear es un array de strings, ¿no? Entonces aquí en vez de utilizar ese tipo string, vamos a utilizar este tipo string array, ¿vale? Vamos a darle un nombre, por ejemplo, pues spinner colors o lo que nos dé la gana o types o ¿vale? El nombre que queramos. Y ahora, dentro de este array de strings, vamos a ir añadiendo diferentes elementos, diferentes entradas que se van a corresponder con cada una de las entradas que van a aparecer en la lista, ¿no? Los textos que van a aparecer en esa lista, ¿no? Esto lo hacemos con item, ¿vale? Y ahí ponemos un valor, por ejemplo, pues será vino blanco, ¿no? Y de forma similar, pues tendremos ahí vino rosado y otro elemento que será pues este vino tinto.
Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es dentro de nuestro activity main, dentro de lo que es ese spinner, referenciar, ¿vale? Esos valores que tenemos en este archivo de recursos. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos aquí una propiedad que se llama entries, entradas, ¿vale? Y a partir o en la que establecemos el identificador de ese recurso, ¿no? De hecho ya nos aparece aquí en esta lista, ¿no? Es este string, text list o, bueno, pues el nombre, no, perdón, array, perdón, es de tipo array lo que tenemos que añadir aquí, ¿no? Pues es este spinner types o el nombre que le hayáis dado a ese recurso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ejecutar y ver que nos aparecen ahí esos textos, ¿no? Acabamos de sustituir pues esos valores que teníamos aquí, esos literales que teníamos aquí introducidos directamente dentro del código, pues ahora los sustituimos por referencias a pues unos recursos, ¿no? A un archivo de recursos. Bueno, vamos a ver que esto nos funciona correctamente. Bien, y ahí tenemos nuestra aplicación con pues ese título que le hayamos dado, nuestra lista desplegable, ¿no? Nuestro spinner, donde ahora nos aparecen esos distintos elementos que acabamos de añadir, el botón con el texto que establecimos. Que bueno, si nos fijamos dentro de este archivo strings, el recurso, pues el valor del texto para el botón es, en principio, todas esas letras están en minúsculas, salvo la primera, ¿no? Y aquí nos aparece en mayúsculas. Esta es, digamos, la apariencia por defecto de estos botones, ¿no? Eso lo podemos cambiar, ¿no? Hay un atributo, ¿no? Luego lo vemos. Y qué más, y bueno, y luego pues este text view que tenemos aquí, donde se nos cargará posteriormente pues con esa lista de vinos en función de la selección que hagamos en este desplegable. Bien, ¿cuál es la ventaja de utilizar estos archivos de recursos? Bueno, pues que nos facilita muchísimo la localización, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a distribuir luego esta aplicación en distintos países que tienen diferentes idiomas, pues lo lógico es que traduzcamos esos diferentes textos que podemos tener en la misma, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil hacerlo utilizando estos archivos de recursos, porque simplemente lo que vamos a crear distintas versiones del archivo en función de los idiomas y automáticamente se va a seleccionar en función de cuál es la configuración regional del propio dispositivo. De esta manera no tenemos que hacer cambios en el código, con lo cual nos obligaría a compilar de nuevo, a generar un nuevo paquete y tener paquetes diferentes en función de pues el país y el idioma correspondiente. ¿De acuerdo? Nosotros simplemente vamos a crear distintos archivos de recursos con las traducciones de los distintos textos y automáticamente se nos van a seleccionar en función, pues ya digo, de la configuración que haya en el dispositivo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Supongamos entonces que queremos crear una versión inglesa de nuestra aplicación, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues deberíamos tener un archivo donde existiera la traducción de estos textos que ahora están en español, pues a ese idioma, ¿no? A inglés. Entonces esto, bueno, pues es muy simple de hacer desde Android Studio. Nos vamos a pues nuestra carpeta de recursos valúes, le damos aquí, nuevo archivo de recursos, le voy a dar el mismo nombre, strings, pero voy a seleccionar aquí pues un calificador. En este caso voy a utilizar el locale, ¿no? Lo voy a añadir y voy a seleccionar el local correspondiente a la lengua inglesa, ¿no? Que es esta, donde está aquí, English, EN, ¿vale? Cualquier región. Le doy a OK. Vale, entonces automáticamente me crea aquí una carpeta, strings, y aquí me crea, bueno, me mueve el archivo que tenía antes, strings XML, ¿vale? Este es el mismo que teníamos antes, pero
me añadió uno nuevo, este otro archivo de aquí, ¿vale? Que en realidad está en una subcarpeta, que se llama como pues el código del idioma, en este caso EN, correspondiente a English, ¿de acuerdo? De hecho esto aquí no lo vemos, aquí me aparece esto en paréntesis, pero si cambiamos aquí pues la vista esta de Android a Project Files, ¿vale? Project Files, donde me aparece la estructura real de directorios de mi proyecto. Entonces, dentro de la carpeta de recursos, pues tenemos la carpeta values, donde está mi archivo anterior, strings XML, ¿de acuerdo? Que este no se me modificó, sigue tal cual, pero se me habrá creado una nueva carpeta para valores, ¿no? Recursos, en este caso de tipo string, para el idioma inglés. Y aquí es donde se me habrá creado mi nuevo archivo, ¿vale? Mi nuevo archivo de recursos, que ahora mismo está vacío. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a volver a esta vista que, ya digo, es más cómoda, ¿no? Pero bueno, tener cuidado con eso, ¿no? Tener presente que esto que nos aparecen aquí, ¿vale? Que no son exactamente la estructura de carpeta real del proyecto, ¿de acuerdo? Digamos que esto es una vista que tenemos que nos facilita un poco a la hora de trabajar aquí en el editor, pero no tiene por qué corresponderse con la estructura real de carpetas, ¿sí? Que esta sí que la podemos ver aquí si seleccionamos pues esta plantilla de Project Files. Aquí sí que tenemos, esta es la estructura real, ¿de acuerdo? Pero en este caso no. Bien, entonces lo que voy a hacer es pues directamente copiarme estos elementos que hay aquí con los mismos nombres, etcétera, aquí dentro. Y ahora lo único que haré será, es decir, las variables, esos identificadores de estos distintos elementos de tipo string o el array, no lo voy a modificar, ¿vale? Esto va a seguir estando exactamente igual. Lo único que voy a modificar son los valores de esos textos. Fine, y esto pues será, por ejemplo, one's list, vale, y pues aquí tendremos white wine, y este será rosado, rose wine, y este vino tinto, red wine. Bien, y en principio pues ya tengo estos valores en inglés, ¿vale? En este archivo. Y no tengo que hacer nada más. Automáticamente, en función del sistema en el que se esté ejecutando la aplicación, cual sea su configuración local, va a seleccionar directamente de estos recursos pues aquellos que necesita, ¿no? En función del idioma. Vamos a verlo. Si yo ejecuto nuevamente aquí, ¿vale? Ahí me carga la aplicación y vemos que están los valores en inglés, ¿no? Esta lista desplegable, vino blanco, rosado o rojo, el find aquí en el botón, wines list o lo que sea, ¿no? Y el título. Vale. Si yo ahora me voy a la configuración del sistema, y esto estará por aquí, settings, vale, bla bla bla, location no, ¿dónde está? System, aquí, ¿no? System, languages, gestures, time, backup, aquí, lenguajes, está establecido inglés, Estados Unidos, por eso me seleccionó ese idioma, pero si yo ahora, por ejemplo, vamos a añadir aquí, pues, uipa, ya lo tenía aquí, español, español de Estados Unidos, bueno, da igual, ¿vale? Y vamos a colocarlo de primero. Bueno, da igual, vamos a sacar esto. Opa.
Eso es. No, Dios, estoy liando aquí. Eso. Hello. No. Esta. Vale, fijaros cómo automáticamente ya me cambió al idioma que tengo ahora configurado en el sistema. En este caso, español, Estados Unidos, pero bueno, es lo mismo. Vale, si por ejemplo ahora vuelvo a la configuración y vuelvo a cambiar aquí el idioma y voy a poner nuevamente inglés como idioma preferente, me cambia lógicamente la configuración de, o sea, los textos de esta aplicación, en este caso pues el de las preferencias, y lo mismo me va a pasar con la aplicación, si está por aquí en algún lado, aquí está, la abro y automáticamente pues ahí vemos cómo me pone esos textos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una forma súper conveniente de gestionar esos literales que tenemos en nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Utilizando pues estos archivos de recursos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a parar esto. Lo que vamos a hacer ahora es añadir ese comportamiento a la aplicación de forma que en el momento en que el usuario haga clic sobre ese botón de buscar, ¿vale? Pues se nos rellene este text view con la lista de vinos correspondiente en función de lo que se haya seleccionado en este spinner, ¿no? En esta lista desplegable. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, lógicamente nosotros decíamos el otro día, ¿vale? Que en el momento en que se lanza la actividad principal, ¿no? Este main activity, esta función setContentView, nosotros aquí lo que le pasamos es el archivo XML, ¿no? Donde está definido los elementos que hay pues en esa primera pantalla inicial, ¿vale? Entonces a partir de ahí, en este caso, pues tenemos un spinner, tenemos un botón, tenemos un text view, es decir, básicamente lo que va a hacer Android es instanciar una serie de objetos asociados a estos tipos específicos de aquí, ¿no? De hecho, existen en el SDK pues las clases correspondientes, spinner, button o text view. De forma que nosotros en el código lo que vamos a hacer es obtener una referencia, ¿vale? Almacenar en una variable una referencia o la referencia de esos distintos objetos y a través de esa referencia podemos pues acceder a sus propiedades o cambiar el valor de alguno de esos atributos, etcétera, ¿no? Consultar su estado o modificar alguno pues de sus parámetros. Vale, bien, entonces nos vamos a nuestro código y vamos a crear aquí una constante Kotlin, ¿vale? Lo voy a llamar, por ejemplo, button find, en donde voy a asignar una referencia a ese botón que tengo en la pantalla. ¿Y cómo tengo esa referencia? Pues ya tengo un método que se llama findViewById, en el que simplemente le tengo que pasar cuál es ese identificador del componente, del objeto del cual quiero extraer su referencia, ¿vale? Es decir, su dirección de memoria para asignársela a esta variable y de forma que luego a partir de ella pueda acceder a, pues eso, a sus atributos. Bueno, este es un método genérico, con lo cual tengo que indicar aquí el tipo, ¿no? La clase del objeto del cual voy a extraer la referencia. En este caso es un botón, ¿vale? Vamos, si hacemos ahí doble clic nos añade aquí el import correspondiente. Y tenemos que pasarle el identificador, el ID de ese objeto. Y eso... ¿quién es? ¿Dónde está? Bueno, esto lo vimos un poco el otro día, ¿no? En este archivo XML donde se definen pues esos distintos elementos que voy a tener dentro de mi interfaz gráfica, hay un campo que es este campo ID, ¿vale? Donde está
pues precisamente el identificador de este componente, ¿no? Igual que pues este TextView pues tiene este otro, ¿vale? O este spinner pues tiene este identificador distinto, ¿no? Entonces, bueno, este se lo voy a cambiar, en vez de botón así genérico, voy a llamarla ahí button find, ¿vale? Y pues un poco para mantener ¿no? el estilo, pues este spinner también le voy a cambiar a camel case, ¿no? Bueno, pues esos serían los identificadores, ¿no? de ese campo de texto, del botón y de la lista desplegable, ¿vale? Estos tres de aquí. Bien, entonces dentro de esta actividad, aquí lo que vais a pasarle es id. ¿Y ese id de dónde sale? Bueno, pues comentábamos también que en el momento del inflado, ¿no? Aquí cuando llamamos a esta función setContentView, en el momento de crear este objeto mainActivity y pasarle el archivo XML donde se define pues, los elementos que componen esa interfaz de usuario, pues se generan, ¿vale? Esas instancias, esos objetos en memoria y en una clase que se llama R, se crea automáticamente esta clase, donde están definidas ahí pues toda una serie de constantes con los distintos IDs de esos elementos, ¿vale? Todo esto se construye pues, lógicamente a partir de lo que está en estos archivos XML. ¿Vale? Entonces a través de esa clase R, igual que hacemos en este caso, ¿vale? Para indicar cuál es el archivo XML que utilizamos para definir la pantalla, esa interfaz de usuario, pues lo mismo hacemos aquí para acceder al identificador de un elemento concreto, ¿no? Con R, ID, y aquí pues me aparecen los distintos elementos, ¿no? Como este button find, TextView, spinner type y otros que están definidos por ahí por el sistema, ¿no? Vale. A ver, igual aquí vamos a grabar. Vale, ya está, ¿no? Aquí hice el cambio, tenía que grabar, ¿vale? Para que ahora me lo reflejara aquí. Bien, entonces, en principio pues ya tengo una constante, button find, donde voy a asignar la referencia, la dirección de memoria, ¿no? De ese objeto de tipo botón que se me está creando ahí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es asignarle a ese botón lo que se llama un listener, ¿vale? Es decir, vamos a asignarle un código que se va a invocar en el momento en que se produzca un determinado evento. En este caso, el evento de pulsación, ¿no? Cuando hagamos clic sobre ese botón. Para ello, a partir de nuestro botón, ¿vale? O esta referencia, button find, ¿vale? Vamos a invocar un método que se llama setOnClickListener. Es un método, bueno, pues tenemos aquí diversas variantes, ¿no? Está sobrescrito, perdón, sobrecargado. Pero vamos a utilizar esta primera, donde lo que le pasamos es un lambda, ¿no? Es decir, ya vamos a pasarle ahí la funcionalidad que se va a invocar en el momento en que se haga clic sobre ese botón, ¿vale? Este lambda va a recibir un parámetro que en este caso pues no es más que la referencia al propio botón, pues si la quisiéramos utilizar dentro del código de esa función, pero bueno, no lo vamos a usar para nada, ¿no? En este caso. Y no devuelve ningún valor, ¿no? Por eso el valor devuelto es unit. Entonces, pues en este setOnClickListener, ¿vale? Vamos a, ya digo, ¿no? A implementar pues esa funcionalidad que nos falta, que básicamente consiste en acceder al spinner, a la lista desplegada, averiguar cuál de los distintos elementos que hay ahí es el que se ha seleccionado y en función de eso cargar en el texto, en ese TextView, en ese componente, pues la lista de vinos correspondiente. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, como hicimos en el caso del botón, es crearnos aquí dos constantes donde vamos a asignar las referencias a esos dos elementos de la interfaz de usuario, el spinner y el TextView. Vale, entonces, bueno, esto os lo dejo ahora como ejercicio, ¿vale? Un minutito y lo hago yo.
Bien, entonces nos vamos a crear, por ejemplo, aquí una constante spinner wine, ¿qué? Wine types o wine list o lo que sea, ¿no? Bueno, wine types. Le voy a llamar, usamos este método findViewById, exactamente igual que antes. Tenemos que indicar aquí cuál es el tipo del elemento, ¿no? que estamos referenciando. En este caso es un spinner, ¿vale? Que pues tendremos que añadir el import correspondiente, ¿no? Ahí está. Y pasarle aquí el ID del elemento, ¿no? El ID que en este caso pues se llamará spinner wine type, ¿vale? Es decir, RID spinner wine type. Y de forma similar para lo que sería ese campo de texto, ¿no? Ese text view. Pues vamos a llamar text list o wine list find view by ID. En este caso es un text view. Como alias, hombre. Algo raro me hizo ahí. Bueno, y pasamos aquí el ID. ID. Text view. Text view no me gusta. Así que se lo voy a cambiar aquí un momento. Text wine list. Y grabo. Y vengo aquí. ID text wine list. Bien, entonces ya tengo dentro de lo que es el lambda, es decir, la función que se va a invocar en el momento que se haga clic sobre el botón, ¿vale? Lo que estoy definiendo aquí es para este botón find, ¿no? Que en este constante lo que tengo es una referencia a ese objeto de mi interfaz de usuario, ¿vale? Bien, entonces lo que estoy definiendo aquí es un listener, es decir, una función que se va a invocar en el momento en que se haga clic sobre el mismo. ¿Vale? En el momento en que se produzca ese evento. Vale, entonces ya tengo aquí una referencia a lo que es la lista desplegable para poder saber, averiguar cuál es el elemento que se ha seleccionado, y tengo también una referencia al campo de texto que me va a permitir pues acceder a una de sus propiedades, en este caso la propiedad text, a través de la cual voy a establecer pues los distintos, esa lista, ¿no?, de vinos que quiero escribir en él, ¿no? Vale, es decir, lo que voy a hacer ahora aquí en este componente text wine list, modificar su propiedad text y bueno, pues establecer ahí que me aparezcan ahí esa lista de vinos en función de lo que se haya seleccionado, ¿no? Del tipo que se haya seleccionado. Bueno, en vez de hacerlo directamente, o bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer aquí una prueba, ¿no? Vamos a meter aquí directamente un valor, por ejemplo, así, un string color y vamos a ver qué se nos seleccionó en la lista, ¿no? Entonces, utilizando esta otra variable, spinner wine types, voy a hacer un select item, ¿vale? ¿No? Aquí tenemos dos propiedades, ¿no? Y bueno, de hecho, voy a utilizar aquí, voy a poner otra. Item y vamos a poner aquí entre paréntesis spinner wine types el selected item ID, ¿no? Esta otra propiedad, ¿no? Vamos a ponerla aquí debajo. Vale, entonces, ahora en el momento en que se haga clic, ¿de acuerdo? Dentro de ese campo de texto me tiene que aparecer este mensaje, color igual a, y entonces aquí me debería aparecer el valor, ¿no?, el texto que se haya seleccionado en el desplegable, y entre paréntesis me debería aparecer el ID, ¿no? Cada uno de los elementos de esos ítems que hay
en la lista desplegable, pues por un lado tienen el texto, que es lo que se muestra, y luego tienen asociado un identificador numérico. ¿Vale? 0 el primero, 1 el segundo, 2 el tercer elemento de la lista, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces yo luego puedo utilizar ese identificador y de hecho va a ser más conveniente que utilizar lo que es el propio texto, que como ya vimos puede variar en función del idioma que yo tenga seleccionado. Bueno, pero antes de nada vamos a probar que esto nos funciona, ¿no? Que nuestro listener nos funciona. Vamos a darle ahí al play. Epa. Quería hacer eso. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Esta quería quitar. Vale. Entonces, por ejemplo, ahora está seleccionado White Wine. Si yo le doy aquí este botón, Find, pues aquí me aparece este mensaje que tengo definido aquí, ¿no? Vale, color igual a el contenido, lo que está seleccionado ahora en la lista desplegable y el índice correspondiente, que sería 0 porque es la primera de las entradas. O si pongo pues red wine, ¿vale? Le doy aquí a buscar y aquí me aparece color, este texto, red wine y el valor 2 que se corresponde pues eso, ¿no? Con esta tercera entrada de la lista de valores que tengo aquí. Bien, correcto. Para terminar, entonces, lo que vamos a hacer es crearnos una función que lo que haga sea, bueno, pues devolver la lista de vinos en función de lo que se haya seleccionado, ¿no? De ese identificador, de ese elemento de la lista. Vale. Y esto os lo voy a dejar también como una pequeña tarea, un pequeño ejercicio, ¿vale? Podéis parar el vídeo y tratar de hacerlo, ¿no? La idea es crear una función, por ejemplo, que se llame getWines. Esta función va a tener un único parámetro que va a ser el identificador, ¿no? Es decir, de ese elemento del spinner que se ha seleccionado, y esto lo que nos va a devolver, ¿no? Lo que va a devolver va a ser una lista con pues esos vinos, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. Vale, pues esto, pues si en función de lo que se haya seleccionado, nos tiene que devolver pues algo como esto, ¿no? Pues por ejemplo, Albariño, Chacolí, Riesling, Chardonnay o lo que sea, ¿no? Vale, una lista de cadenas de caracteres, básicamente. Lógicamente, vale, entonces lo que vamos a hacer es sustituir este texto que tenemos aquí por una llamada a esta función. Lógicamente esto nos está devolviendo una lista y este atributo de aquí es de tipo string, no podemos asignarlo directamente. Así que pues habrá que hacer algún tipo de conversión, ¿vale? Para convertir ese conjunto de elementos que tenemos ahí en la lista en un string que podamos asignar aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces podéis parar ahí el vídeo, tratar de hacerlo y bueno, y luego pues eso, si queréis eso, continuáis y veis cómo lo hago yo. Bien, entonces decíamos que vamos a tener aquí una función que se va a llamar getWines. Esta función recibe un parámetro que le voy a llamar id y el tipo de esto pues va a ser tipo long, porque bueno, si nos fijamos aquí, ¿no? Este atributo, vale, selected item id, vale, es de tipo long, no es de tipo entero, ¿no? Vale, entonces, bien, ese es el tipo que vamos a utilizar aquí. Y esto lo que nos va a devolver, esto lo que nos va a devolver es una lista de strings. Vale, entonces, bueno, pues ya voy a utilizar aquí, voy a hacer un when, ¿no? Ya sabemos, esto es similar a un switch case en función del valor de ese parámetro, de ese identificador. Bueno, pues si lo que recibo es un 0, pues devolveré una lista
pues con esos vinos blancos, ¿no? Si lo que recibo es un 1, devolveré otra lista distinta. Si es un 2, ¿no? El tercer elemento de la lista, devolveré pues una lista con unos valores diferentes. Y vamos a cubrir aquí también el caso de que el ID que nos llegue no sea ninguno de esos, 0, 1, 2. Y aquí pues lo que vamos a hacer es devolver una lista vacía sin más, ¿vale? Ahora, bueno, pues simplemente tengo que rellenar eso. De hecho, pues este tipo de aquí ya se puede obtener por inferencia, ¿no? No necesito indicarlo ahí directamente. Y entonces, bueno, pues ¿qué teníamos aquí? Pues teníamos Alvariño. ¿Qué más? Era Chacolí, Riesling y Chardonnay, creo que era, ¿no? Y en los rosados pues teníamos ahí Provenza. Bueno, que me olvidé aquí de las comillas, hombre. Comillas, 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 comillas. ¿Qué más teníamos por aquí? Abruzzo. Edna, creo que era otro. Y un Rosellón. Vale, y esta Toro, Rioja, Ribera del Duero y un Borgoña, un Pinot Noir. Vale, entonces en principio pues ya tenemos ahí construida la función, ¿no? Que recibe pues ese identificador de cuál es el elemento que ahora mismo está seleccionado en la lista, en ese spinner, en esa lista desplegable, y nos devuelve pues una lista de strings que tenemos que cargar en este componente. Bien, es decir, ahora lo que voy a sustituir es todo esto por una llamada a esta función getWines, donde aquí le vamos a pasar el ID de este spinner, wine types selected item ID. Entonces, bien, ahora mismo tengo este problema, ¿no? Este type mismatch. Esto devuelve una lista, aquí estoy esperando un string, pero bueno, lo puedo convertir ya directamente. Tenemos, bueno, pues las colecciones, todas en Kotlin, tienen este método join to string, ¿vale? Podemos pasarle un lambda, en este caso voy a utilizar directamente este método y voy a establecer ese separador a un salto de línea, ¿vale? ¿No? Entonces llamamos al método, le pasamos el identificador del elemento seleccionado en la lista, en función de ese ID se me va a devolver pues la lista que corresponda de valores y aquí pues lo convierto a un string concatenando estos diferentes elementos que hay en la lista con pues este código de control que es un salto de línea, ¿no? Y con esto pues en principio debería estar resuelto esto. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, ahí tenemos cargada nuestra aplicación. Entonces seleccionamos pues alguno de esos tipos de vinos, por ejemplo, pues rosados, y le damos al botón y se nos carga aquí pues esta lista que tenemos aquí definida, ¿no? Provenza, Abruzzo, Enna, Rosellón, ¿no? Seleccionamos vinos tintos. Le damos al botón buscar y aquí nos aparecen pues estas otras denominaciones de origen, ¿no? Vale, y con esto, pues en principio, pues estaría completa esta pequeña aplicación, que ya digo, ¿no? Un poco la finalidad, pues era esto, ¿no? Seguir pues un poco ya metiéndonos en cómo construir estos interfaces de usuario. Ya empezamos a ver un poco cómo funciona este layout lineal, ¿no? Este linear layout. Un poco también cómo obtener esas referencias desde el código, ¿no? Cómo podemos acceder a esos distintos elementos que tenemos en la interfaz de usuario. Es decir, al final, cómo conectamos el interfaz de usuario
con lo que es el código o la parte de procesamiento, ¿vale? A través de esas funciones asociadas a distintos eventos que van a capturar esa interacción del usuario, y cómo podemos pues también modificar pues propiedades o atributos de los propios componentes en tiempo de ejecución, ¿no? Como estamos haciendo aquí, cambiando pues el contenido de ese TextView, ¿vale? Y bueno, y con esto pues terminamos este pequeño proyectito, ¿no? En el siguiente, bueno, pues lo que haremos será un poco trabajar diferentes layouts, ¿vale? Que tienen, bueno, pues formas distintas, ¿no? Como hablábamos antes de organizar los componentes, tenemos ahí distintas opciones que en función del tipo de interfaz de usuario que queramos utilizar, pues aplicaremos unos u otros. Bueno, pues aquí lo dejamos.